El día de hoy quiero compartirles la palabra de Dios con el título Arreglando el altar del Señor. ¿Podrían decir conmigo? Arreglando el altar del Señor. Una vez más, arreglando el altar del Señor. Hace tiempo, cerca de 20 o 30 años, el cáncer era conocido solamente como una enfermedad terminal o una enfermedad mortal. Hoy en día, sin embargo, si se detecta a tiempo, el cáncer puede tratarse y la persona que lo padece puede vencerlo y puede vivir por muchos años. El problema con esto es que el cáncer muy pocas veces se detecta en las etapas tempranas. Muchas veces cuando las personas visitan al médico porque se sienten enfermas o debilitadas, descubren que el cáncer ya ha progresado y que se encuentra en etapas muy avanzadas. A menudo cuando se detecta ya el cáncer está en etapa 4, es decir, muy aventajado. Ahora, para que una persona pueda detectar el cáncer y también pueda recibir el tratamiento adecuado, se necesita un chequeo regular de nuestro cuerpo. Cuando vamos al hospital y nos hacemos estudios generales, se puede detectar si hay alguna clase de enfermedad o de padecimiento, y es allí cuando se puede detectar si el cáncer está creciendo en alguna parte de nuestro cuerpo. De la misma manera, mis amados, así como es importante para nosotros comprobar el estado de nuestra salud física, también debemos hacer lo mismo para nuestra fe y para nuestra salud espiritual. Debemos revisar continuamente cuál es la condición de nuestro espíritu. Así como existe el cáncer para el cuerpo, también podemos decir que existe el cáncer espiritual que puede arrastrarnos a la apatía o al desánimo. El día de hoy yo quisiera que pensáramos en esto. Miren, mis amados, aunque asistimos a la iglesia, venimos a los servicios de adoración, levantamos manos, oramos, debemos preguntarnos delante de Dios: Señor, ¿estoy viviendo la vida que te agrada? ¿Estoy viviendo como es digno de ti? ¿Habrá una enfermedad espiritual creciendo en mi interior? Queridos hermanos, nosotros debemos apartar el tiempo para analizarnos, para inspeccionar nuestra fe. Yo quiero que esta predicación sea un tiempo para evaluarnos y para analizarnos espiritualmente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de que la enfermedad espiritual está creciendo en nosotros? Permítame presentarle algunos síntomas. Tome nota, por favor, porque este bien puede ser un diagnóstico espiritual de nuestra condición. En primer lugar, cuando una persona pierde los deseos de adorar y de alabar al Señor y ha dejado de sentir afecto por Dios, ese es un gran síntoma de que hay enfermedad espiritual. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 lo llama dejar el primer amor. Y hoy debemos reflexionar sobre el estado de nuestros afectos y nuestro deseo de adorar al Señor. ¿Cómo están tus afectos, hermano, el día de hoy? ¿Cómo están tus deseos de adorar y de alabar al Señor? ¿Acaso se han perdido? ¿Se han debilitado? ¿Se están desvaneciendo en tu vida? Hay que poner atención a esto el día de hoy. Otro síntoma es, en segundo lugar, cuando una persona pierde el gozo y desaparece la acción de gracias de su corazón. Es cuando una persona, ya sea intencionalmente o no, comienza a quejarse y a maldecir por todo lo que le sucede. En lugar de dar gracias, en lugar de vivir con gozo, con entusiasmo, la persona sencillamente se amarga y solo ve el lado negativo de la vida. Hermano, ¿perdiste la acción de gracias? ¿Perdiste la alabanza a Dios? ¿Perdiste el ver la vida de manera optimista? Porque en tercer lugar, otro síntoma de enfermedad espiritual es una mente cautiva por pensamientos negativos y derrotistas. Aunque Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de esperanza que nos ayuda en toda circunstancia, las personas que están padeciendo alguna enfermedad espiritual, ellas se sienten solas y desamparadas. No pueden visualizar la ayuda de Dios y es por eso que piensan negativamente con relación a todas las cosas de la vida. Piensan mal de la familia, piensan mal de su trabajo, mal de su futuro, mal y mal y mal. Son esclavos de una mentalidad derrotista. Cabe mencionar, hermanos, que este es otro de los síntomas de que hay alguna enfermedad espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es esperanza, porque nuestro Dios es paz.
Es confianza, es fortaleza para nosotros. No tenemos ninguna razón para pensar que nos va a ir mal el día de mañana. Además de lo anterior, otro síntoma de enfermedad espiritual es el descuido de la lectura de la palabra de Dios, el abandono de la oración y también el desgano por congregarse. Es allí, hermanos, cuando las personas se vuelven más atentas, están más atentas a la voz del mundo y su corazón se va tras la crítica, tras la murmuración, la acusación a los demás. Aquí es donde encontramos a la gente murmurando contra su prójimo, siempre está hablando mal de su vecino, mal del hermano, mal de la hermana de la iglesia. La persona que descuida su vida devocional y deja de prestar atención a su vida interna, se deprime con facilidad. Rápido se desanima, se siente herida, menospreciada por otros. Mis amados, los anteriores son señales, síntomas de que se está padeciendo una enfermedad espiritual. El cáncer en el cuerpo es algo sumamente problemático, pero el cáncer espiritual, hermanos, es aún más peligroso, porque destruye a la persona en su mente y en su alma, con la finalidad de que podamos prevenir las enfermedades espirituales, mentales en la vida cristiana. Y para evitar caer en la destrucción, hay que mantenerse despierto espiritualmente. Hay que mantenernos vigilantes, hermanos, analizando como esos chequeos que uno va y se hace al médico, ¿sí? Esos análisis de sangre, esos análisis que se hacen en el cuerpo, también debemos analizar nuestro espíritu. Primera de Pedro, capítulo 5, vengan conmigo al versículo 8. Primera de Pedro 5:8, porque Pedro nos va a dar una instrucción muy importante para mantenernos vigilantes. Él dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, la sobriedad de la que se nos está hablando aquí, hermanos, es claridad en la mente, es sencillez de corazón. Quiere decir que vivamos con una visión apropiada de la vida, sin exageraciones, sin distracciones. Y la palabra velad se refiere a estar despiertos y vigilantes. Amados hermanos, deseo que hoy despertemos espiritualmente y que experimentemos un avivamiento en nuestros corazones. El pasaje bíblico de hoy, primero de Reyes, capítulo 18, tiene lugar durante el reinado de Acab, quien fue rey de Israel. Este rey Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, y fue ella quien lo enseñó a adorar a los ídolos y a levantar altares a ellos. Como resultado, la nación entera, ya que su rey era un idólatra, todos ellos cayeron en la idolatría y comenzaron una era de corrupción terrible. Por esta razón, el juicio de Dios tuvo que venir sobre ellos y dejó de llover durante 3 años y medio. Era un tiempo de sequía. Como consecuencia de esta sequía, la nación comenzó a desfallecer. El pasaje de primero de Reyes 18, vengan conmigo, nos dice que el profeta Elías desafió al rey Acab por todo lo anterior. Fue por eso que le dijo: reúne a todo el pueblo, reúnelos a todos en el monte Carmelo, y allí vamos a decidir quién es el Dios verdadero. Así 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera se reunieron en este monte señalado. En la Biblia, los que han leído pueden darse cuenta que Baal y Acera son una pareja de dioses falsos. Baal es el dios de la lluvia y Acera es la diosa de la fertilidad. Por esta razón, los agricultores veneraban a Baal y le pedían que enviara lluvia, que hiciera descender la lluvia. La gente oraba también a Acera para que les proporcionara buenas cosechas, que bendijera la tierra, pero estos no dejaban de ser dioses falsos, creados por la gente. No eran el Dios verdadero. Viendo que su pueblo seguía a estos dioses, Jehová los reprendió severamente, cerrando el cielo durante 3 años y medio, y por eso no cayó lluvia en este espacio. Aquel día todo el pueblo se reunió en el monte Carmelo. Estaban allí los israelitas junto con estos profetas y Elías también. Dice primero de Reyes 18, versículo 23 en adelante: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre su leña,
pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. El desafío era sencillo. Cada uno iba a levantar un altar, cada uno iba a hacer un sacrificio, y cada uno iba a orar a su Dios esperando al Dios que respondiera con fuego. Y aquel que responda de esta manera, ese será Dios. Ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo dijo, bien dicho. Así los profetas de Baal hicieron su altar, su sacrificio, y comenzaron a clamar a su Dios. Versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Todo el día, desde la mañana hasta la tarde, estos profetas gritaron una y otra vez, Baal, respóndenos, Baal, haz caer fuego del cielo, Baal, enciende este altar. Pero no hubo respuesta, nada cambió. No hubo una sola voz que respondiera desde el cielo, y esto se debe a que eran dioses falsos, hechos con las manos de los hombres. Aunque pasaron todo el día clamando, nada cambió. Después de aquella escena, el profeta Elías subió al monte y él prosiguió a invocar el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, su Dios, el Dios de Israel. Y vamos a pensar un momento sobre este evento cuando Elías repara el altar que está destruido. Lo primero que podemos ver en este pasaje es que Elías, subiendo al monte, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y esto es algo sumamente triste, porque el altar había sido descuidado. El altar se había comenzado a caer y a arruinar. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Antes que nada, miren, Elías manda llamar a los israelitas que hasta el momento estaban observando a la distancia. Y una vez que ellos están cerca, el profeta comienza a arreglar el altar que está arruinado. El propósito de esto era reconstruir el altar en donde pudiera ofrecerse un sacrificio. Miren, hermanos, al igual que en los tiempos de Elías, así como lo fue en este relato, en la actualidad hoy muchos tienen el altar de Dios en sus vidas derribado y arruinado también. En la vida de muchos creyentes el altar está caído. El altar de la oración, el altar de la adoración y la alabanza, el altar de la acción de gracias están descuidados en la vida de muchos. ¿Cómo está el altar en tu corazón, hermano? El altar de acción de gracias, de alabanza, de oración, también el altar de la meditación en la palabra. El altar del servicio, de predicar a otros del amor de Jesús está descuidado en la vida de muchos creyentes. Así como pasó en los tiempos de Elías, nosotros debemos restaurar, levantar el altar que está caído. Hermano, ¿cómo está el altar en tu vida? ¿Cómo está el altar de Dios en tu corazón? Tenemos que reconstruirlo, tenemos que levantarlo. ¿Cómo puede levantarse el altar de Jehová que está arruinado en la vida del creyente? Antes que nada, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios, limpiando nuestras vidas. Santiago capítulo 4, vengan conmigo, al versículo 8. Santiago nos enseña cómo se reedifica y se reconstruye el altar en el corazón. Cuando el altar está caído, hermano, el pueblo se vuelve a las cosas vanas de esta vida. Así como Israel, que se volvió a los dioses falsos, puso su seguridad en ellos. Cuando el altar está caído, los hombres se vuelven a las cosas vanas de la vida. Pero Santiago 4:8 dice así, acercaos a Dios. Así como Israel fue llamado por Elías, acérquense.
Así también somos llamados nosotros, hermanos, a acercarnos al Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta frase que está mencionando Santiago es una frase también dicha por Zacarías. Y quiere decir literalmente: cada paso que das en dirección a Dios es un paso que Él da en dirección a ti. Si te acercas a Dios, hermano, Él se acerca a ti. Si tú vuelves tus ojos al Señor, vuelves tu corazón a Él, Él se vuelve a ti. Pecadores, limpiad las manos. Lávense las manos, que significan las obras, y vosotros los de doble ánimo, los que tienen el corazón dividido entre el mundo y Cristo, purifiquen sus corazones, tomen ya una decisión. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cómo está el altar en tu corazón? Hermanos, es tiempo de reedificar y de restaurar ese altar. ¿Por qué no nos proponemos como iglesia arreglar el altar arruinado? ¿Qué les parece si como iglesia comenzamos a arreglar ese altar? ¿Quieren que lo hagamos? Vamos a proponernos, hermanos, levantar este altar para el Señor, porque solo cuando el altar está restaurado, grandes milagros pueden suceder. Las vidas cambian, los matrimonios se sanan, las enfermedades son quitadas del cuerpo, solo cuando el altar es reedificado. Hay que acercarnos al Señor entonces con humildad, con sinceridad. Vamos a dejar el pecado, hermanos. Vamos a dejar la desobediencia. Dejen el corazón obstinado. Apártense de eso. Hay que llorar por nuestras faltas. Hay que lamentarnos por nuestra condición. Si lo hacemos, vamos a ser levantados como ese altar que es reconstruido. Miren, una vez que Elías comenzó a reparar el altar, dice que él trajo piedras, obviamente piedras nuevas, y con ellas terminó la labor de reconstrucción. En el versículo 31 de 1 de Reyes 18, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y antes de que avancemos en este pasaje, hay algo que yo quiero resaltar aquí. Este versículo dice: al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Esto se le dijo a Jacob. ¿Dónde se le dijeron estas palabras? ¿Alguien sabe dónde tuvo lugar esta experiencia? Génesis 32, la noche que Jacob lucha con el ángel del Señor, pelea con él, y ese día su naturaleza es cambiada. Jacob, recuerden, era un hombre malvado, orgulloso, vivía dependiendo de sus fuerzas, sus métodos humanistas, pero cuando tuvo un encuentro con Dios, cuando le vio cara a cara, su nombre cambió de Jacob a Israel, y así su vida fue transformada también. Esto, hermanos, representa el nuevo nacimiento para nosotros. Es cuando una persona que ha vivido en pecado, en arrogancia, en la vanagloria de la vida, conoce a Cristo, le recibe como Señor y Salvador, y entonces es transformado. A partir de ese momento viene a ser parte del pueblo de Dios, como nos lo dice la Escritura. Efesios 2, versículos 12 y 13. Miren cómo dice la palabra, cómo tiene lugar ese evento de transformación. Efesios 2, versos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Al igual que Jacob, nosotros, hermanos, estábamos lejos de Dios, viviendo sin esperanza y sin rumbo en esta vida. No sabíamos de dónde veníamos, por qué vivíamos, hacia dónde nos estábamos dirigiendo. Pero cuando conocimos a Cristo, todo cambió. El rumbo de nuestra vida fue transformado y ahora estamos viviendo junto al Señor, caminando con Él todos los días. Sin embargo, ¿cómo fue que este Israel, este pueblo escogido por Dios, llegó a desviarse de la adoración? Terminó adorando ídolos. ¿Cómo ocurrió que el altar del Señor terminó arruinado, caído? ¿Cómo llegó a suceder esto? Esto se debió a la obstinación, a la arrogancia del corazón, que no se trataron a tiempo. A veces, mis amados, aunque hayamos nacido de nuevo, aunque creemos en Cristo como Señor y Salvador, permitimos
que la apatía, la dureza, la obstinación crezcan y por eso el altar del Señor queda arruinado en nuestra vida y caemos en el desánimo. Dice el versículo 32 del capítulo 18 de Primero de Reyes: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Mira, hermano, traer estas piedras y ponerlas una sobre otra, 12 piedras, grandes piedras, representa el arrepentimiento y el cambio de vida. Estas piedras no eran pequeñas, no eran piedritas que cabían en la mano, no, hermano. Eran de tamaño considerable para que el altar pudiera quedar elevado. ¿Cuánta fuerza creen ustedes que tuvo que emplear Elías para traer esas piedras? No fue una tarea sencilla. Así como tampoco, hermanos, levantar el altar en nuestra vida es sencillo. Requiere esfuerzo. Requiere que pongamos de nuestra parte. Requiere que nosotros, hermanos, salgamos de nuestra comodidad y nos esforcemos. Pongamos empeño en ello. Si ustedes quieren restaurar el altar del Señor y ver el fuego de Dios descender allí, primero tenemos que esforzarnos. Tenemos que disciplinarnos. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Y a veces, hermano, vamos a tener que cargar pesadas piedras en nuestra espalda para levantar este altar. Pero si hay algo en la vida por lo cual vale la pena esforzarse, es por levantar el altar del Señor. Si hay algo por lo que vale la pena gastar energías, invertir tiempo, es por levantar el altar del Señor. Hay que levantar el altar de la oración. Cualquier persona que se haya propuesto orar alguna vez, que se haya propuesto ser diligente en su estudio bíblico, sabe que no es sencillo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto orar y hemos dicho: a tal hora voy a orar, me voy a arrodillar? Y llega la hora y todavía no terminamos los pendientes, todavía hay cosas que hacer, ya salió esto, ya salió aquello, compromisos pendientes. Pero para levantar, hermanos, el altar del Señor tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte, hay que poner de nosotros. Si uno quiere levantar el altar de acción de gracias, de adoración, tiene que salir de su comodidad, tiene que dejar su negativismo y tiene que ver a Dios por fe y comenzar a alabarle. En segundo lugar, hermanos, encontramos que luego de que Elías arregló el altar que estaba caído, luego de que lo levantó, Elías prosiguió a preparar su sacrificio. Ahora, ¿qué significa esto? Versículo 33 en adelante. Preparó luego la leña, vayan subrayando estos elementos, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Hermanos, quiero que vean la escena. Elías trae al toro delante de él y lo sacrifica. Hay que degollarlo primero, y el holocausto del que estamos hablando es partir en pedazos al animal. Hay una leña puesta sobre el altar. Y Elías prosigue a poner ese sacrificio, esa sangre, sobre esa madera. ¿Qué querrá decir esto? ¿Cuál es la referencia bíblica de un madero ensangrentado? De un madero en el cual se ha vertido sangre. Es Jesucristo, hermanos. Es una representación de Jesús. Y cuando uno levanta el altar de Dios en su vida, tiene que volver sus ojos a Cristo. Este es un llamado a vivir una vida centrada en la cruz de Jesús. Toda persona que quiera levantar el altar de Dios en su vida también debe volverse a la fe en Cristo Jesús. Debe poner sus ojos solo en el Salvador. Ese sacrificio ensangrentado, esa madera allí, es la cruz de Jesús. Y nosotros debemos volver nuestros ojos hacia la cruz. Debemos mirarla todo el tiempo. Debemos deleitarnos en ella. La cruz de Jesús debe ser el punto de partida de nuestra vida. Cada mañana que nos levantemos, debemos partir de la cruz de Jesús. Debemos levantarnos mirando a Cristo en todo momento. Mire lo que dice el apóstol Pablo con relación a esto. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme,
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En dónde estaban puestos los ojos de Pablo? ¿En dónde estaba puesto el corazón de Pablo? Su mayor felicidad, su mayor gozo estaba en la cruz, solo en la cruz de Jesús. Lejos esté de mí gloriarme, dice, en cualquier cosa de esta vida, en el conocimiento, en las riquezas, en el poder, en la fuerza, la fama, la belleza. Lejos de mí esté el gloriarme, sino solo en la cruz del Señor Jesús. Pablo era un hombre que tenía el sacrificio de Cristo delante de él. Hermanos, lo más importante es vivir una vida centrada en la cruz, mirando solo a Jesús. Nosotros no debemos estar satisfechos, gozosos, alegres en otras cosas que no sean Cristo. Hay cosas en esta vida que nos van a alegrar. Que hayas quedado en la universidad, joven, qué bueno. Que hayas sido ascendido en tu trabajo, qué bendición. Que pudiste comprar tu casa, qué gozo y qué felicidad siento por ti. Pero estas cosas terminan. Este mundo pasa y sus deseos. Pero el que permanece haciendo la voluntad de Dios, el que pone sus ojos en Él, permanece para siempre. Miren siempre a la cruz en sus vidas. Levantar el altar de Dios en nuestro corazón implica vivir una vida cristocéntrica. Levanten sus ojos, vean solo al Señor. Se dice que el predicador más famoso de Inglaterra, que también era conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él tuvo momentos de mucho desánimo y frustración, pero él testificaba que los pudo superar por medio de la fe en Cristo. Un sábado, el día en que él solía preparar sus predicaciones, él estaba reflexionando profundamente en la palabra. Para entonces su iglesia era enorme, el tabernáculo de oración se llamaba. Tenía cerca de 25,000 miembros y era esta iglesia conocida en toda Inglaterra. Por eso siempre había alguna clase de dificultad o problema que resolver en la iglesia. Aquella mañana él había estado lidiando con un profundo sentimiento de depresión y se sentía muy acongojado. Pero dice que al leer el pasaje de 1 de Juan 4, versículos 9 y 10, fue tremendamente fortalecido. El pasaje dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Él, para que nuestra vida sea en Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Luego de leer este pasaje, él salió de su estudio y caminó junto a su esposa por el jardín de la casa. Le dijo: querida, hoy me sentía muy deprimido, muy desanimado, pero al recordar el precioso sacrificio de mi Señor y traer a la memoria cómo Él murió por mis pecados, toda mi carga me ha sido retirada. Él afirmaba que lo mantenía de pie, lo que lo impulsaba a salir adelante, le daba fuerzas para continuar en el ministerio, era solamente recordar la cruz. Hermanos, si ustedes recuerdan el sacrificio de Cristo, ponen sus ojos en este amor tan grande que les ha sido dado, van a recibir las fuerzas de Dios cada día de sus vidas. Nos desanimamos cuando dejamos de mirar a Jesús. Levanten la vista y contemplen ese sacrificio. La cruz de Jesús es el centro del cristianismo. No hay cristianismo sin la cruz de Jesús. No hay esperanza de reconciliación sin la cruz de Jesús. No hay cielo, no hay eternidad sin la cruz de Jesús. Por eso el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo. Mira a la persona que tienes a la par y dile: el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo. Al igual que Elías, que puso leña, luego el sacrificio, nosotros debemos acordarnos en todo momento del Salvador. Si queremos tener esas fuerzas cada día, ese ánimo, ese gozo, no lo vamos a lograr con los ojos puestos en nosotros mismos. No lo vamos a lograr, hermanos, apoyándonos en nuestro propio poder para enfrentar la vida con éxito, para salir vencedores de nuestros problemas y encontrar soluciones para ellos. Hermanos, los ojos deben elevarse para mirar y contemplar a Jesús. Miren lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. ¿Cómo dice este pasaje? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde venían las fuerzas de Pablo? De mirar a este Cristo crucificado. De Él vienen mis fuerzas. Con Cristo todo lo puedo hacer. A través de Cristo puedo salir vencedor. Todo lo puedo en Cristo, quien me da fuerzas. Pon tu mano en tu corazón, hermano, y vamos a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, tú todo lo puedes hacer con la ayuda de Cristo si te mantienes mirándolo a Él. ¿En dónde necesitas fuerzas en tu vida? ¿En dónde necesitas poder espiritual? ¿Qué área de tu vida requiere la fortaleza de Cristo? ¿Dónde necesitas ver un milagro? Todo lo puedes con Cristo que te fortalece. No dejes de mirar, no dejes de poner tus ojos en Él. Lo tercero y lo último, hermanos, en el versículo 36 de Primero de Reyes 18, encontramos que luego de reconstruir el altar, luego de poner el sacrificio, el poder de Dios se manifestó. Dice así: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermanos, cuando se repara el altar de Dios en la vida de una persona, cuando se vive una vida centrada en Jesús, el poder de Dios desciende a nuestra vida como el fuego que cayó en este altar de Elías. Muchas personas quieren ver milagros el día de hoy. Quieren ver la ayuda de Dios. Están esperando ver el favor en sus circunstancias. Pero son muchos los que no logran ver estos milagros. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos viendo ese poder en nuestras vidas? Es muy sencillo. Porque el altar no está reparado. Porque el altar no se ha levantado en la vida. La Biblia nos enseña que nuestro Dios, el Dios del que leemos aquí, es un Dios de milagros, hermanos, de sanidades, de señales, de ayuda, de provisión. Es un Dios de gracia. La verdad es que Él quiere obrar poderosamente en nosotros. Él quiere obrar en tu vida, hermano. Quiere hacer milagros. Quiere manifestar su gran poder salvador. Su gran poder de sanidad y de restauración. Él lo quiere manifestar. Pero primero se tiene que restaurar el altar en el corazón. Sin restaurar el altar, sin levantarlo en nuestra vida, no podemos esperar un milagro. No podemos esperar su gracia. La enseñanza central de nuestra iglesia es que si la vida espiritual es restaurada, la vida terrenal también será prosperada. Si la vida espiritual prospera, se puede prosperar en la vida terrenal. Eso es lo que hemos enseñado en los últimos años, que para salir adelante en la vida cotidiana, primero, hermano, se tiene que prosperar en la vida interior. ¿Cómo está tu vida interior? ¿Cómo está tu ser interior? Hace unos años recuerdo que asistió a la conferencia Ascender del 2018 un matrimonio. Cuando los conocí, ellos estaban al borde del divorcio, luego de que el esposo hubiera sido infiel a la esposa. Ellos vinieron a la iglesia como la última alternativa, ya que habían visitado psicólogos, consejeros matrimoniales, etc. Alguien, no sé hasta el día de hoy quién haya sido, espero que haya sido alguien que está aquí entre nosotros y que lo siga haciendo, le dijo que si venían a nuestra iglesia y si escuchaban la palabra, Dios iba a restaurar su matrimonio, lo cual es cierto. Así que ellos vinieron con la esperanza de recibir ayuda, de recibir un milagro. Además empezaron a recibir las meditaciones Ascender y habían comenzado a tener esperanza. Cuando ellos vinieron, sí, tenían un gran problema, pero tenían esperanza en su corazón. Me acuerdo que era la noche del sábado y ustedes recordarán que en las conferencias el sábado es el día más pesado de todos, ¿verdad? Cuando terminamos, como a las 9 de la noche, yo ya estaba buscando irme y caerme de narices en mi cama y no despertar hasta dentro de una semana si fuera posible. Y ellos se me acercaron, pastor, y me comenzaron a contar su historia. Tenían 2 años batallando con esa situación, un estira y afloje, el esposo se había ido de la casa, había regresado, se había vuelto a ir, había regresado, era una situación muy dolorosa.
Así que me senté con ellos. Un pastor no se puede ir, aunque ya se quiere ir a descansar. Si hay un alma que necesita la palabra, el pastor se tiene que sentar. Y ahí me senté con ellos. Ya todos estaban yendo, se estaban despidiendo, y me senté a platicar con ellos. Y les presenté el evangelio. Les dije, crean en Jesús, recíbanlo como Señor. Hicimos una oración, y luego de esto los invité a tener consejería matrimonial a través de videollamada, y comenzamos a hacerlo por espacio de unos 4 meses, más o menos. Ellos comenzaron a leer su Biblia juntos, comenzaron a orar, a tener tiempos devocionales, comenzaron a congregarse en una iglesia, y poco a poco, hermanos, a medida que ellos avanzaban, empezaron a superar su condición. Tengo entendido que actualmente ellos están sirviendo en su iglesia como consejeros matrimoniales. Dios los bendijo tanto que pudieron superar esa situación tan amarga y tan dolorosa. Fueron restaurados y cambiados, pero ¿saben cuál fue la clave? Se restauró el altar en el corazón. Cambiaron las cosas en la vida interna. Si tan solo, hermanos, restauramos el altar, nos volvemos a Cristo de todo corazón, Dios resuelve nuestros problemas. Él nos ayuda respondiendo con fuego y haciendo grandes milagros en medio de nosotros. Recuerden esto. El que prospera en la vida espiritual prosperará en su vida terrenal también. Restauremos el altar del Señor. Hay que levantarlo. Hay que poner ese sacrificio delante de nosotros, acordarnos de Cristo en todo momento. Y nuestras vidas van a ser cambiadas. El poder de Dios descenderá como fuego a todos nosotros. Vamos a hacer una oración. Piensen en esto, hermanos, que acabamos de hablar. Ténganlo presente. Padre Celestial, tú eres un Dios que siempre quieres ayudar a tu pueblo. Siempre quieres obrar milagros en ellos. Pero esto no es posible si nuestro corazón adora a los dioses falsos de esta tierra. No es posible si el altar está arruinado en nosotros. Pero hoy hemos entendido, Señor, a través del ejemplo de Elías, quien vivió en una era de corrupción, de pecado, de rebeldía. Aprendemos, Señor, que un solo hombre puede levantar el altar. Un solo hombre puede reedificar. Ayúdanos, Señor, a ser como Elías, a levantar el altar que está arruinado en nuestro corazón. Quizá el día de hoy, Señor, el altar de la oración, de la meditación en la palabra, el altar de la alabanza está arruinado. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar nuestra condición. Sabemos, Señor, que cuando el altar es restaurado, tu poder también desciende y milagros suceden. El fuego de Dios cae en nuestra vida, trayendo un cambio, trayendo transformación. Hermano, ¿quieres ver el fuego de Dios en tu vida? ¿Quieres ver esa obra milagrosa en tu vida? Levanta el altar. Levanta el altar. Volvámonos a Jehová, volvámonos de corazón a Él. Padre, gracias por la obra que estás haciendo en tu iglesia. Sigue despertándonos, Señor. Sigue moviéndonos, abriendo nuestros ojos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.